Ok, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con un tema que es bien importante para la célula. Ya hemos manejado las semanas anteriores el metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas y metabolismo de ácidos nucleicos, teniendo en cuenta que en bioquímica uno ya vimos metabolismo de carbohidratos. Entonces ya hemos manejado los cuatro metabolismos de la célula. Luego de ello, se necesita saber ciertos procesos importantes para la célula, pero que ya no es un tema bioquímico, sino es un tema más molecular. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco de lo que es biología molecular. Solo tenemos dos clases. En realidad considero que la biología molecular debería ser un curso aparte que deberían de llevar, pero bueno, según en sí eh, la malla no llevan, cosa que me parece que deberían de, porque es necesaria. Entonces, lo que he tratado de hacer es, pues, hacer una especie de compacto, así resumido, la información más importante en relación a la parte de biología molecular, que está relacionada con el dogma central de la biología molecular. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y para eso necesitamos desde la base, ¿sí? O sea, desde la célula. ¿Ok? Entonces ya sabemos que nosotros anteriormente ya habíamos visto, ¿sí? Todo lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos. Sabemos que muchas veces nosotros podemos consumir nucleoproteínas, utilizarlas para poder formar nuevas moléculas. Sabemos que tenemos que reciclar también con la idea de ahorrar energía, ¿ok? Entonces ya esto ya lo habíamos mencionado. Y lo que vamos a ver ahora ya es un tema más profundo, ya es un tema más molecular, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver en la sesión de hoy es comprender la importancia del dogma de la biología molecular, ¿ok? Para eso les voy a colocar un video, ¿sí? Es un video un poco largo, ¿ya? Pero voy a tratar de hacer pausas para poder explicarle, ¿ya? Y poder hacerlo poco a poco, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí el video. Esto de acá lo pueden revisar, ver todas las veces que El ustedes desean, ADN, ¿sí? también conocido. Entonces vamos a prácticamente repasar algunas cosas que ya se ha visto antes sobre el material genético. Y ahorita lo voy a compartir un segundo, por favor. Por favor, atentos, ya es bien importante el video porque abarca los tres procesos. Vamos aquí. Ok, listo. Conocido como ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula que contiene y transmite la información genética de los seres vivos. El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula que contiene y transmite la información genética de los seres vivos. Es decir, que toda la información almacenada en el ADN se transmite de una generación en generación, por lo cual esto explica el por qué un hijo se parece mucho a sus padres. Pero ¿por qué el ADN es tan importante para la biología molecular? Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Desde hace mucho tiempo, curiosos y pseudocientíficos han intentado explicar de qué estamos hechos, como Demócrito, que mencionaba que todas las cosas estaban compuestas de diminutas, indestructibles e indivisibles partículas, que les llamó átomo. Posteriormente, Leonardo da Vinci destacó que el uso de lentes era sumamente importante para el estudio de la materia y de todas las cosas, ya que poseían elementos vitales que no podían verse a simple vista. No nos olvidemos de Zacharias Hansen, él es el inventor del microscopio compuesto. Estos y muchos descubrimientos despertaron conceptos relacionados a la existencia de la célula, y que este último, gracias al microscopio, fue descubierto por el científico Robert Hooke. Cabe mencionar que a partir de ese momento, la célula se empezó a considerar como la unidad básica de todo ser vivo, pues este está en las plantas y en los animales.
A medida que transcurrió el tiempo, diversos científicos descubrieron que dentro de la célula hay todo un sistema y que a medida que iban achicándose más, se encontraron que dentro del núcleo se encontraba el material genético, el ADN, que fue descubierto en 1869 por el biólogo suizo Johann Friedrich. Y esto nos hace recordar la pregunta, ¿qué tiene de importante el ADN si solo guarda información genética? Lo importante del ADN es que esa información es utilizada para la síntesis de proteína, que se expresa en el color de la piel, en el color de los ojos, en cómo va a crecer el pelo, y un sinfín de cualidades que hace diferente cada especie. Es decir, el ADN contiene las instrucciones de cómo va a funcionar la célula y el cuerpo en general. Sabiendo todo esto, ahora podemos dar a pie a hablar sobre el dogma central de la biología, es decir, la relación que hay entre el ADN, ARN y las proteínas. El dogma central de la biología. Ok, vamos por pasos, ¿ya? Porque el video es largo. La primera parte, ¿qué es lo que te indicaba? ¿De dónde partimos principalmente? Y ahí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos distinguimos, ¿no? En comparación a el agua, ¿no? ¿Qué es lo que nos distingue a las piedras, a la tierra, al viento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué características tenemos a diferencia de cosas que nosotros podemos de repente, no sé, a ver, el agua, ¿no? Tocar, ¿sí? O que algo que es duro, rígido, eso es una materia inerte. ¿Y qué nos caracteriza, ¿sí? A nosotros, los organismos vivos de esa materia inerte? Doctora, buenas noches. Disculpe, en una parte del video escuché que decía que lo que nos diferencia, ¿no? Y se caracteriza en todo ser vivo es la célula. Exactamente. ¿No es cierto? La célula es la unidad básica, funcional de todo organismo vivo. ¿Ok? Las piedras, la arena, el agua, el viento, no tienen células. ¿Ok? Solamente las células están conformadas, pues, en realidad, sabes, bueno, por organelas, en el caso que estamos hablando de una célula eucariota, que ahorita también lo vamos a mencionar, ¿no es cierto? Y esta célula como unidad básica es necesaria para poder hacer la vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas células, estamos hablando de organismos, por ejemplo, vegetales, animales, hongos, algas, ¿ok? Bacterias, parásitos. Entonces, abarcamos varias, ¿ya? Varios tipos en realidad de células. Por eso es que ahí abarca lo que son los reinos, ¿sí? Entonces, ahí es recordar el reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino malia. Todos esos reinos contienen células y la célula es la unidad básica de todo organismo vivo. El virus no es una célula. El virus es un componente nucleoproteico acelular, ¿ok? No tiene características de los organismos vivos y una de las características de los organismos vivos es que contiene células, ¿ok? Esa es la principal característica de los organismos vivos, porque hay varias, ¿no? El que contenga células, el que se pueda nutrir, que pueda hacer metabolismo, ¿no es cierto? O sea, metabolismo de carbohidratos, proteínas, ¿ok? Que pueda tener la característica de irritabilidad, ¿no? Crecimiento, entre otros, ¿ok? Entonces, todas esas características forman parte como que del paquete completo de un organismo vivo. Si tienes todos ellos, eres un organismo vivo, ¿ok? Entonces, los virus, fuera, ¿ok? No están aquí, estamos. Entonces, todo ser vivo va a estar conformado por una o por más células. Entonces, cuando nosotros hablamos de las células, sabemos que
Es la unidad básica, estructural, anatómica de todo organismo vivo. Ahora, el detalle es este. Una célula proviene de una célula previa. Es decir, cómo nosotros estamos aquí, cómo llegamos al mundo. ¿Partimos desde dónde? ¿Cómo es que así nos hemos formado? ¿Cómo somos organismos más complejos? ¿No? ¿Cómo llegaste a ser adulto? ¿Empezó todo desde dónde? ¿Cómo se dio? ¿Cuál es Desde la unión de los gametos entre el Ah, espermatozoide con el óvulo. muy bien. ¿Ok? Entonces, por la fusión, ¿no? De los gametos. Claro, la unión de gametos. Exacto, ¿no? Entonces, el espermatozoide y el óvulo se fusionan, ¿no es cierto? Cada uno dota de 23 cromosomas, ¿ok? Ahí es donde ya saben que el hombre es el responsable de que uno sea mujer o sea hombre, así que ya saben a quién le tiran la culpa, ¿ya? Entonces, ustedes son los que deciden si el hijo o es hija, ¿sí? Si es hombre o es mujer, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, tenemos 22 cromosomas que son somáticos y uno que es sexual, ¿ok? Las mujeres tenemos dos X y el hombre tiene un X y un Y, ¿ok? Nosotros siempre vamos a dar X, siempre vamos a dar X. En cambio, el hombre puede dar o X o Y. Si da X es mujer, si da Y es hombre, ¿ok? Entonces, nosotros eh, partimos, ¿no es cierto?, del cigoto, que es la fusión de los dos gametos. Ese cigoto ya tiene sus 46 cromosomas, o sea, sus 23 pares, sus 22 somáticos y el único que queda sexual, ¿sí? Y voy a poder obtener mis 46 cromosomas. Ese cigoto sabemos que vino de una célula preexistente. El espermatozoide es una célula, el óvulo es una célula. Entonces, viene de una célula previa, siempre. Ahora, esa célula que es el cigoto, ¿qué tiene que pasar para poder formar un individuo? Porque nosotros no somos individuos unicelulares, nosotros somos individuos pluricelulares, en el cual tenemos muchas células, ¿sí? Entonces, esa célula va a tener que pasar por un proceso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando llevaron biología, no sé si han llevado biología, pero yo creo que sí, las células pasan por un ciclo que se llama el ciclo celular. No sé si se acuerdan, ¿sí? El ciclo celular implica que la célula va a prepararse, va a crecer, es decir, va a duplicar todo su material genético, va a duplicar proteínas, va a duplicar todo lo que necesita, va a entrar a un proceso que se llama interfase, que es la G1, la S, la G2, para luego poder dividirse. Y al dividirse, pues tiene sus dos células idénticas a la progenitora, a la inicial. ¿Ok? Las células todo el tiempo pasan por el ciclo celular con la finalidad de seguir formando células. ¿Ok? Entonces, de una célula yo puedo generar dos. Entonces, cuando te dicen, oye, ¿y esta célula de dónde salió? De una célula previa, de una célula preexistente. ¿Ok? Entonces, ahí es donde abarca la teoría celular. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos que toda célula, ¿ya? Procede de otra célula preexistente, ¿ok? Ese es un concepto que ya se maneja en lo que es la teoría celular. Ahora, el material genético, el material hereditario, sabemos que pasa de células madres a hijas. En el video que te indicaban que gracias al material genético tú tienes ese tipo de color de ojos, ¿no es cierto?, el color de la piel, etcétera, ¿sí? El cabello, si es ondulado, si es lacio, entonces esos están en los genes, ¿ok? Y cuando llegan a ti, hay un conjunto de genes que tú te has ganado, ¿ok? Tu hermano, tu hermana tienen otro conjunto de genes que se han ganado al azar, ¿ok? Y que cada uno se va a expresar de manera distinta, lo cual hace de que tú tengas el cabello más, de repente largo y lacio, ¿no? El otro que tenga ondulado, que de repente tenga el, no sé, cabello marrón, ¿no? Cuando hablamos de, en este caso, de color,
no deforma. Eso es gracias a los genes, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que los genes pueden expresar ciertas proteínas que van a permitir esas características, ¿ok? Entonces, por eso es que el material hereditario, ¿ok? Muchas veces pueden ser cosas positivas, como pueden ser cosas negativas, porque así como nos pasan los genes que pueden hacer de que uno se vea bien porque, te pareces a tu mamá, ¿no? Gracias a Dios que no te pareces al papá, te dicen, ¿no? O al revés, ¿no? ¿Y qué dicen? Ok, salió lindo el hijito, Al ya. vecino. Sí. ¿Y qué pasa luego? A veces pasa de que también así puede ser muy lindo y todo, pero te llevaste el premio gordo de la enfermedad. Puede pasar que hay ciertas enfermedades que pueden ser hereditarias, que pueden estar ahí y que pueden simplemente desencadenarse cuando estás expuesto a ciertos factores externos. Por ejemplo, si tú tienes a tu papá, a tu mamá, Dios no quiera, que tiene un cáncer, cualquier tipo de cáncer, vamos a pensar cáncer al pulmón. ¿Por qué? Porque pues estuvo acostumbrado a fumar y todo desde muy joven, ok, probablemente ese gente lo haya pasado. Ahora, tú no tienes nada ahora, pero eso no implica que lo vayas a tener. ¿Sí? Va a depender de cómo es tu vida ahora, ¿sí? Si tú comienzas a fumar, la predisposición es mayor, por tanto, el porcentaje es alto de que tengas cáncer al pulmón si es que comienzas a descuidarte, ¿ok? Porque la parte genética está ahí para las personas que son diabéticas, para las personas que tienen problemas de obesidad, para diferentes tipos de enfermedades. En los genes está la información, entonces puede haber pasado esa información y no necesariamente desencadenar ahora, puede desencadenar después, ¿ok? Por eso que de la nada a veces aparecen las enfermedades, ¿ok? Que han estado ahí guardaditas y después algo desencadenó y automáticamente expresas los genes, expresas proteínas, expresas diferentes componentes que pueden hacer de que la célula no funcione de la forma correcta y esto puede atraer a lo que son las enfermedades. ¿Ok? Entonces, sabemos que de por sí la célula no todas van a ser iguales, hay algunas que son más grandes, chiquitas, unas son filiformes, otras son cilíndricas, cúbicas, esféricas. Entonces, tenemos diferentes tipos de formas de célula y también tamaño. ¿Cómo? Tenemos diferentes formas de célula. La pregunta es, ¿cómo es que llegaron a ser de esa manera? Porque yo empiezo del cigoto y esa célula, que es el cigoto, que es 46 cromosomas, ¿qué pasó? Entró al ciclo celular, ok, se duplicó, se dividió y ya no tengo una, tengo dos. Después tengo cuatro, tengo 8, 16, 32 y así de forma exponencial. Tengo un montón de células que van pues generándose. El detalle es que no todas las células son igualitas, porque en ese proceso de formar más células está un proceso que se llama diferenciación celular. Las células comienzan a diferenciarse. Yo soy distinta porque yo tengo que hacer esta función. Yo me formo de esta manera porque mi función es esta. ¿Ok? Entonces, las células comienzan a modificar, ¿ok? En relación a el proceso, ¿no? De entrar al ciclo y comenzar a cambiar, porque ahí está todo el genoma está en todas las células, pero el genoma que está en todas las células no implica que todos los genes se vayan a expresar en todas las células, no pasa eso, es como que tú tengas un USB o tu nube, Drive, que tengas toda tu información, tú no utilizas tu información todos los días, todo lo que tienes guardado en el USB, tú no lo usas todos los días. Tú hoy día usas un archivo, mañana usas otro archivo, pasado utilizas otro archivo y así. Pero en un día tú no abres todos los archivos y te pones a revisar y estudiar y hacer, no lo haces. La célula es igual, ¿sí? Entonces, la célula tiene toda su información en el material genético, pero eso no implica que la célula vaya a usar todos los genes, solo va a usar lo que necesita la célula. ¿Ok? Entonces, es lógico que si estamos hablando, por ejemplo, de la célula del hígado,
¿no? El hígado, pues, se encarga de, ya hemos visto, ¿no? De sintetizar colesterol, ¿no es cierto? Del tema del transporte de los lípidos, se encarga también de la detoxificación, de eliminar sustancias tóxicas. Entonces, es lógico que esas células van a tener que expresar genes que estén involucrados solamente en la función del hígado, ¿sí? Como la colecidrogenasa, la iodesidrogenasa, ¿no es cierto? Ciertas enzimas importantes en el proceso, no sé, de síntesis de los lípidos, etcétera. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Reconocer que cada célula tiene una función principal y que los genes van a estar presentes en todas las células, pero eso no implica que en todas las células se vayan a expresar los mismos genes, ¿ok? Solo se va a expresar lo que se necesita, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos clasificar a las células? Las células las podemos clasificar por el número de células, recordar, y por el tipo de células. Entonces, cuando nosotros hablamos por el número, entonces sabemos que hay organismos que pueden ser unicelulares, que solo tienen una célula, y hay otros que pueden ser pluricelulares. ¿Ok? Entonces, si hablamos de unicelular, estamos hablando obviamente, un organismo que solo tiene una sola célula, bastante sencilla, ¿no? Porque es una sola célula, pero hay que tener en cuenta también de que hay unicelulares que pueden ser complejos, ¿ok? Que tienen un mecanismo diferente, ¿ya? Y ahorita justamente también vamos a hablar de qué organismo unicelular puede ser complejo, ¿sí? Entonces, sabemos que una sola célula es necesaria para que pueda vivir. Entonces ya por lógica, o sea, ya por ende tú ves y dices, ah, mira, un organismo con una célula puede vivir. Entonces, si con una célula puede vivir, entonces la célula debe ser la base, porque si con una célula el organismo se muere, entonces implica que algo más falta para que pueda vivir, ¿no? Esa célula no es lo suficiente para que el organismo pueda vivir. Pero si estamos viendo que organismos con una sola célula se bastan y hacen todo lo que necesitan para poder vivir, entonces esa es la unidad básica y funcional de cualquier organismo vivo. ¿Ok? Entonces, desde ahí comienza la deducción de saber de que la célula es la base de todo. Si la célula se muere el tejido, se muere el órgano, se muere el sistema, te mueres. Si la célula no produce energía, la célula se muere. Si la célula no adquiere los nutrientes necesarios y eso no permite obtener ATP, la célula se muere. Si la célula es expuesta a UV, si la célula es expuesta a sustancias tóxicas, si la célula es expuesta a, no sé, al smog, la toxicidad, a los rayos del sol, se lesiona el material genético, la célula no puede regularse porque la información genética se afectó. La célula se muere, ¿sí? Y para colmo contagia a otras, ¿sí? Entonces, la célula es todo. ¿Cómo nosotros podemos entender organismos complejos? ¿Cómo nosotros podemos entender una enfermedad? ¿Qué ocurre con esa enfermedad? ¿Cómo podemos nosotros saber, por ejemplo, el tema de un mecanismo de infección o el tema del cáncer si no conoces a la célula? Entonces, si no conoces cómo la célula se desenvuelve, cuál es la importancia de la célula, cuáles son las organelas principales de las diferentes funciones dentro de la célula, entonces no hay forma que tú puedas entender más allá de ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, lo básico es lo principal. Y aquí la célula es la que, lo último, ¿no? Lo último es lo que estudia. O sea, ahí lo revisaron en primer año, ¿no? O en primer ciclo, y ahí ya se olvidaron, ya. Y ahí comienzan a otros temas un poco más complejos. Pero se vuelven más complejos porque no entiendes el sustento básico que viene a ser todo lo que la célula trae, todo lo que tiene y todas las funciones que ésta eh, de una u otra manera tiene para el organismo en general, ¿ok? Para todo el organismo, ¿sí? Entonces, sabemos que las células nosotros las podemos observar por microscopio, es muy fácil poder visualizarla, por ejemplo, las bacterias, que son las procariotas, ¿sí? Y también podemos visualizar algas, podemos ver protozoarios, ¿sí? O sea, por ejemplo, podemos ver, no sé si alguna vez ustedes cuando han entrado a parasitología, han visto los parásitos, la yardia de alambre, han visto la tamaño histolítica, los oxiuros, todo ello, ¿ok?
Entonces se puede observar obviamente en el microscopio, no sé si han llevado un poco micología también, que se puede ver los hongos, los dermatofitos, etcétera, ¿ok? Entonces hay algunos que son obviamente unicelulares y hay otros que son pluricelulares, principalmente nosotros, ¿sí? Tenemos muchas células, una gran cantidad de células que gracias a la diferenciación celular, cada una de estas células tiene una función principal, ¿ok? Entonces, estas células están ahí para algo y no las puedo separar. Yo no puedo sacarme parte de mi cuerpo y pensar de que mi cuerpo va a funcionar de la misma manera, ¿ok? Entonces, la idea es que como venimos al mundo, tal cual nos tenemos que ir, ¿sí? La idea es tener todos nuestros órganos completos, porque cada órgano tiene una función, ¿sí? Pasa de que con todos los desajustes y desarreglos que se hace, cada vez terminamos con menos cosas, ¿no es cierto? Todo se cae, ¿sí? Todo se perjudica dentro del organismo. ¿Por qué? Porque las células también tienen un tiempo, ¿sí? Y las células también pueden, obviamente, desmejorarse. ¿Y por qué se desmejoran? Porque el material genético también está, obviamente, afectado. Y eso se hace por todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿ok? Entonces sabemos que en el caso de estos organismos pluricelulares siempre va a partir de una célula madre, ¿no? Una célula original. Ahora, si hablamos del tipo de células, el tipo de células, estamos hablando pues de procariota y también de eucariota. Las procariotas son células que son menos evolucionadas, son pro es de previo y cariota es de carioteca o envoltura nuclear, entonces es un concepto que se considera como procariota previo al núcleo, ¿no? Entonces son, digamos que células, en este caso las principales son las bacterias, ¿no? Las bacterias que en este caso están en este caso menos evolucionadas porque no tienen, por ejemplo, núcleo, no tienen carioteca, ¿no? Entonces, son organismos bastante antiguos, ¿sí? Entonces, son como que no tienen mucha protección, ¿ok? Pero también tienen ahí cosas importantes que permiten que, por ejemplo, sean resistentes, ¿sí? Entonces, una célula procariota tiene su forma de mecanismo de defensa también. No es igual que una eucariota, pero tiene su material genético, tiene un ADN que puede estar en el citoplasma, que es libre, que a eso se le llama internamente, lo que tienen acá, el material genético es el nucleoide, sí, también tiene ribosomas que son importantes para sintetizar las proteínas, ¿ok? Tiene sus plásmidos, que ustedes ya deben saber muy bien, porque pues son el que contiene los genes de resistencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una célula ya, que quizá no es súper evolucionada como las eucariotas, pero es una célula que también pues es importante y muchas veces estas procariotas viven con nosotros y nos ayudan en los procesos como la digestión, ¿ok? Porque nosotros tenemos nuestra microbiota, ¿ok? Que son bacterias que trabajan con nosotros, que nos ayudan, ¿ok? Obviamente que hay bacterias también que no nos ayudan mucho, que son patógenas. ¿Ok? Y otras que son oportunistas, ¿no? Que aprovechan la situación en la cual de repente estamos con un sistema inmunológico bajo y ahí afectan. ¿Sí? Entonces, estas son las células procariotas. Las eucariotas, principalmente nosotros, ¿no? Nosotros estamos aquí, a ver, denme un segundo, un segundito, un segundito. Espérense, espérense. Me parece que, a ver, un segundo. Quiero ver si se puede observar. Ok, ok. Entonces tenemos acá, esto de aquí es, ya, las células eucariotas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las células eucariotas, nosotros hablamos de una célula que es mucho más evolucionada, que tiene material genético que se encuentra dentro del núcleo,
¿no es cierto? Está protegido, encerrado, ¿ok? Porque acuérdense que el material genético es lo más importante para la célula porque tiene toda la información genética. Ahora, dentro de la célula eucariota tenemos pues el animal, la célula vegetal, la célula fúngica, las algas, ¿ok? Entonces lo importante de estas células eucariotas es recordar de que eh, en el caso de la célula vegetal, de la célula fúngica, ¿no es cierto? Presentan pared celular, ¿no? También, en este caso también las algas, ¿ok? Entonces presentan lo que se llama pared celular, ¿sí? Entonces, la pared celular es una forma de protección, ya, de barrera, ¿sí? Importante porque pues contienen diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las plantas contienen celulosa, en el caso de los hongos contienen hongos, perdón, contienen los hongos contienen quitina, que es un polisacárido importante también para la formación de la pared celular, ¿ok? Y aparte también, las células animales no tienen pared celular, lo que tienen solamente es membrana plasmática, ¿ok? Entonces por eso que también la estructura es algo diferente. No sé si en algún momento ustedes habrán visto en un microscopio una célula animal o una célula vegetal de primer año, yo me imagino que sí. Entonces, ustedes pueden observar que es distinto la estructura, ¿no? En las células, por ejemplo, que tienen pared, tienden a ser más rígidas, sí, más geométricas también, pero en caso de la célula animal no, ¿no? Es un poco más fluida. Ok, solo la vegetal. Ok, si es que les da la oportunidad en un momento de ir al laboratorio, ¿cómo pueden obtener una célula animal? Bien fácil. Agarran un bajalenguas o un hisopo, eh, se lo colocan en la mejilla, la parte interna de la mejilla, y comienzan a raspar, ¿ok? Suave, no van a tratar de dañarse. Raspan, lo colocan en un portaobjeto, ¿sí? Y luego se coloca azul de metileno. El azul de metileno va a permitir la tinción del núcleo. Y lo ven al microscopio y listo. Y ya pueden ver una célula animal, su célula animal, ¿ok? Es una forma de poder observarlo. Pueden hacerlo un día de repente por ahí que tengan tiempo en un laboratorio y preguntarle a ver si es que pueden, si es que tienen azul de metileno y rápido pueden, que les presten un microscopio y pueden ustedes observar su célula animal para que vean la diferencia. ¿Sí? Ahora, sabemos que algunas organelas son importantes, por ejemplo, para la obtención de energía, para el tema de la división celular, para lo que es la detoxificación de la célula, para la digestión celular también, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar ciertas organelas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son los cloroplastos que están relacionados principalmente con la fotosíntesis, eso es en el caso de la célula vegetal, ¿no? La pared celular, los cloroplastos que responsables de la fotosíntesis, ¿no? Y obviamente estos también carecen de centriolos, ¿no? Que es la parte de lo que se da en la mitosis, ¿sí? Porque los centriolos contienen pues ciertos, eh, más que todo ciertos microtúbulos, ¿sí? Que permiten que el uso mitótico, que está conformado por microtúbulos, pueda llegar hasta los cromosomas y pueda darse la repartición, ¿ok? Ahora, antes de entrar a lo que es el dogma de la biología molecular, porque voy a continuar con el video para que puedan entrar un poco a esto, hay que recordar ciertas organelas. Yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuál es la organela encargada de la obtención de ATP? ¿Cuál es? Mitocondrias, Las mitocondrias. ¿Cuál es la organela encargada de la digestión celular? ribosomas, Digestión. Lisosomas. Lisosomas, muy bien. La encargada de la síntesis de proteínas, ribosomas, muy bien. Eh, encargada de la detoxificación celular, de la detoxificación celular, pero estamos hablando eh, de compuestos que no son lipídicos, ¿ya? Para hacerlo más específico. ¿Cuál sería?
cierran y lo sacan. Vacuolas de reserva. Vacuolas de reserva, exacto, de agua. ¿Cuál sería la detoxificación celular para poder eliminar radicales libres? Eliminar peróxidos orgánicos y eso. Peroxisoma. Muy bien, los peroxisomas. ¿Cuál es, por ejemplo, el sistema de endomembranas? Vamos a hablar de los sistemas de endomembranas. Uno de ellos que ya mencionaron que es el lisosoma, que proviene del aparato de Golgi. El encargado para lo que es síntesis de proteínas, ya que ya me dijeron ribosomas, pero síntesis de proteínas y modificaciones de ellas. Rugoso, ¿no? Y liso. Retículo endoplasmático rugoso. Si hablamos de la síntesis de lípidos, ¿ok? Y también de toxificación de compuestos lipídicos que también pueden ser tóxicos. Sería retículo endoplasmático liso recién, ¿ya? ¿Y quién es el encargado de recoger lo que nos dio el retículo endoplasmático, tanto rugoso y liso? Lo empaqueta, lo transporta, lo secreta. R. ¿Cuál sería? ¿Cuál falta? El aparato de Golgi, ¿ok? Siempre a los chicos les digo, nunca se olviden, el aparato de Golgi parece un personaje de la mafia, porque prácticamente lo que hace es recoge los componentes, lo empaqueta, lo transporta, lo secreta, lo exporta, ¿ok? Hace, se encarga de coger proteínas, lípidos, los mete a vesículas, los transporta, los modifica, ah, y lo puede liberar, y lo puede secretar, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi es el que hace todo ese trabajo y modifica también, porque la membrana plasmática sabemos que tiene pues proteínas, que tiene lípidos, ¿no? Los fosfolípidos, que tiene proteínas complejas, también como glucoproteínas, también hay glucolípidos. Entonces, lo que hace el aparato de Golgi, aparte de traer lo que ya sintetizó el retículo endoplasmático, tanto liso rugoso, es que atraviesa los sacos, porque tiene sacos, son cisternas, sacos aplanados, pasan, ¿no? Y en ese transporte que se da, o sea, los empaqueta y ese transporte hace que comience a modificar las moléculas. Entonces ahí comienza a adicionar pues el carbohidrato a la proteína, le agrega el carbohidrato al lípido, entonces forma moléculas complejas. Y cuando salen ya las puede colocar en la membrana plasmática, ¿así? Para poder formarla. Entonces yo necesito todos estos organelas para poder formar a mi célula de forma ideal, idónea, ¿sí? Para que pueda hacer las funciones. Por eso que es bien importante recordar todas las organelas que están dentro de la célula y cuál es su función. Ahora, la célula ya sabemos que tiene su núcleo y que tiene su citoplasma. Hay procesos que van a darse dentro del núcleo y hay procesos que van a darse en el citoplasma. ¿Ok? Entonces, en el núcleo vamos a tener dos procesos que se van a realizar, pero va a depender ya de qué es lo que necesita la célula. ¿Qué implica? En el núcleo se van a dar los procesos de replicación y de transcripción. El proceso de replicación implica duplicar el material genético, tener dos materiales genéticos idénticos al original. Pero ¿para qué yo duplico el material genético? Yo duplico el material genético con la finalidad de que las próximas células tengan la misma información, ¿no? Si yo tengo una célula, yo de esa célula necesito formar dos, entonces yo necesito primero duplicar de esa célula todo, es prácticamente una fotocopia, ¿ya? Duplicas todo igualito, ¿ya? Y luego haces la división. Entonces ahora tienes dos células idénticas a la original, ¿ok? Eso es lo que hace la replicación en sí. Cuando hablamos de replicación, estamos hablando principalmente de la replicación del material genético, solamente de ADN. Pero cuando nosotros hablamos del ciclo celular, en el ciclo celular está la fase de G1, S, que es la replicación del ADN, y del G2. Ahí duplicas todo. Y en la parte de la fase S, que es la fase de replicación, es donde se da la duplicación del material genético.
Entonces, por eso que les digo, para yo poder generar nuevas células que sean idénticas a la anterior, yo tengo que duplicar todo el material, incluyendo el material genético, que es el principal. Ese se da en el núcleo, ¿ya? Porque es lógico, porque tengo el material genético en el núcleo, ¿ok? Luego tengo el proceso de transcripción. En el caso de la transcripción se da solo cuando quieres expresar genes, ¿sí? Entonces la célula dice, ¿qué necesitas? Necesito tal proteína. Ah, entonces hay que expresar ciertos genes para poder sintetizar esta proteína. Entonces, la información está en el ADN y la información está en el ADN en el núcleo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco esa información del ADN para llevarla hacia el ribosoma, que son los encargados de sintetizar las proteínas, que pueden estar en el retículo endoplasmático rugoso o pueden estar como polirribosomas en el citoplasma. Entonces, lo que hago es transcribo. A ver, ¿cuál es la información? Este gen, adenina, timina, guanina, citosina, timina. Ah, esa es la información ya. Lo transcribo. ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero tiene el mensaje y este mensaje que ha traído a partir del ADN va a tener que ser prácticamente exportado, llevado hacia dónde? Hacia los ribosomas para poder sintetizar la proteína. Si no, no puedo. ¿Ok? Entonces, el proceso de transcripción y traducción son los dos procesos más importantes, ¿ya? Para poder obtener todas las proteínas necesarias en la célula, ¿sí? Y la replicación me asegura que las nuevas células tengan la misma información, para que las próximas células que se van formando sigan diciendo que yo soy Fiorella y que tienen todos los genes necesarios para ser yo. No va a cambiar, sigue siendo la misma información, ¿ok? Y tiene que ser íntegra, tiene que estar bien el material genético, no puede estar dañado, tiene que funcionar de forma correcta, porque si funciona de forma correcta, mi organismo funciona bien, ¿ok? Entonces, estos son los tres procesos, ¿ok? Eh, replicación, transcripción y traducción. A eso se le considera el dogma central de la biología molecular, ¿ok? Es decir, estamos hablando del proceso en el cual se traspasa la información de la célula, ¿no es cierto? Este proceso se le llama el dogma central de la biología molecular, ¿ok? Traspasa, ¿por qué? Porque sabemos que la replicación es necesaria para poder pasar la información genética para las demás células. Uno, transcripción, sintetizo ARN mensajero de el material genético. Y traducción, sintetizo la proteína a partir del ARN mensajero. ¿Ok? Entonces, por eso que es importante estos tres procesos, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el video. Vamos aquí, vamos aquí. A ver, un segundo. Ahí por ahí me escribieron, un segundo, por favor. En realidad, acuérdense que el dióxido de carbono, ya, el dióxido de carbono es una sustancia de alguna u otra manera tóxica, ¿ok? Entonces, una cosa es que ustedes quieran inducir a tratar de eliminar ciertas, eh, de repente la grasa y esas cosas, tratar de romper, o sea, puedes hacer para el tema de la inducción, eso es en la parte de la estética, ¿ya? Que a veces se utilizan porque es localizado, ¿ya? Normalmente ellos te colocan en zonas localizadas, ¿ya? Pero en tema en sangre y eso, no. Ya, acuérdense que si tenemos concentraciones elevadas de CO2, estamos induciendo una acidosis respiratoria y también puede ser una acidosis metabólica, dependiendo, ¿no? La concentración de ácidos que van a generar. Entonces, cuando se utilizan este tipo de procesos de colocar CO2 en ciertas partes, normalmente es localizado para un tipo de célula exclusiva, ya no es tipo sanguíneo. Entonces ahí hay estudios, ¿no? Que tratan de ver la manera de eh, eliminar la grasa, ¿no? Inducir de alguna u otra manera para poder romper y otras cosas más, pero eso es más estético, ¿sí? Ahí sí, sí, ese tema, bueno, ahí les interesa, tendrían que revisar un poco qué es lo que hace, ¿sí? Qué es lo que hace y la idea es, o sea, yo sé que ahorita hay procesos rápidos para poder bajar, ¿no? La grasa y esas cosas. Y
yo soy de la idea, en verdad, es mejor no inyectarse nada, ¿no? Es mejor los métodos que no sean invasivos. Depende de cada uno, ¿no? Porque siempre hay ciertas consecuencias, ¿no? Igual no implica que no se puedan utilizar, hay mucha gente que lo utiliza y no tiene ningún problema, pero si la técnica está bien utilizada, ¿no? Porque cuando ya lo presentan, o sea, ya lo utilizan eh, los diferentes institutos estéticos y todo eso, es porque ya ha sido probado, ¿no? Hay evidencia científica de que no afecta al organismo, pero si está bien, obviamente, utilizada la técnica, ¿no? Entonces, si van a hacerlo, pueden hacerlo, pero siempre investiguen exactamente qué es lo que hace, a dónde va, ¿no? No solamente no, esto lo que hace es bajar de peso, ay, esto lo que hace te rompe, ya, pero ¿qué hace exactamente, no? Ahí ustedes pregunten a los especialistas del área, qué es lo que, si no te dice qué es lo que hace, entonces investiga y pregunta, ¿no? Porque no todos los equipos hacen lo mismo. Entonces ahí ustedes tendrían que averiguar eso. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? No digo que no lo hagan, pero investiguen igual antes de meterse a algo que después se puedan arrepentir, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el tema del dogma central de la biología molecular, ¿sí? Este dogma hace una relación entre el ADN, el ARN y las proteínas, pues este explica los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Esto explica cómo se replica el ADN, cómo se transcribe y por último cómo se traduce en proteínas. Para empezar, el ADN está conformado por 3 grupos, un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, formando así un grupo de nucleótidos. que todos estos componentes juntos en grandes cadenas forman el ADN, mediante los enlaces que producen los grupos fosfatos llamados enlace fosfodiéster. Por otro lado tenemos a la pentosa, que esta tiene unido a él las bases nitrogenadas y los grupos fosfatos. Y por último tenemos las bases nitrogenadas, que tenemos de 4 tipos en el ADN, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y como el ADN es una doble hélice, estas bases nitrogenadas se complementan en puentes de hidrógeno. La adenina se complementa con la timina y la citosina se complementa con la guanina. Además, una secuencia de 3 bases nitrogenadas conforman un codón. Los codones son fundamentales para explicar gran parte del mecanismo de acción del dogma central de la biología, debido a que con ellos se crean los codones de iniciación y de terminación, que son muy importantes en la replicación, transcripción y traducción. Replicación del ADN. La replicación del ADN es la capacidad que tiene ésta de hacer copias o réplicas de su molécula. Este proceso es fundamental para la transferencia de información genética de generación en generación. Además, el proceso se hace de un modo semiconservativo, es decir, la doble hélice se separa y cada una de las cadenas sirve de molde para la síntesis de una nueva molécula, o sea, una es nueva y otra se conserva. El proceso con más detalle comienza en su fase de iniciación, en donde el codón TAC hace comenzar la secuencia, y en ellos se unen las enzimas helicasa y girasa para abrir y desenrollar el ADN. Y para evitar que la cadena se cierre, se unen unas proteínas que sus siglas son SSBS, y estas evitan que la cadena se vuelva a unir, para que así se cree una burbuja de replicación. Ese es el lugar en donde comienza el proceso de replicación del ADN, y ocurre de forma simultánea a través de todo el ADN. Dentro de estas burbujas participan una variedad de enzimas y otras moléculas que ayudan a la replicación de esta. Los dos principales en estas son el ARN primasa y el ADN polimerasa. El ARN primasa se une a una hebra de ADN abierta y deja los primeros nucleótidos para que la ADN polimerasa comience la síntesis de la nueva hebra en dirección 3' a 5' en modo de lectura, y queda construido de una forma antiparalela, es decir, de 5' a 3'. Por otro lado, la otra hebra de ADN está escrita de 5' a 3'. Por lo tanto, el proceso ya no será igual, será un proceso discontinuo, porque solo esta enzima lee de 3' a 5'. Entonces para ello se utilizan los fragmentos de Okazaki, que básicamente son trozos de ARN primasa que se colocan de una forma específica para que luego el ADN polimerasa lea de 3 a 5' hasta llegar al otro fragmento. Posteriormente, otro tipo de ADN polimerasa
cambia el ARN polimerasa por ADN, y esto es lo que ocurre en una burbuja de replicación. En resumen, la girasa y la helicasa abren y desenrollan el ADN. En conjunto a ellos, las proteínas SSBP mantienen abierta la burbuja de replicación. Después la primasa se une a un codón de inicio. Posteriormente la polimerasa 3 comienza a leer de 3 a 5' de una forma continua y al mismo tiempo discontinua dependiendo de la hebra, formándose los fragmentos de Okazaki. Y casi por terminar, la polimerasa 1 cambia los fragmentos de ARN por ADN. Además, la ligasa une los espacios vacíos entre los fragmentos para que finalmente el ADN se duplique gracias a las múltiples burbujas trabajando en paralelo. Proceso de transcripción. Ok, replicación. Procesos largos, ¿sí? A ver, vamos a compartir ahora la replicación, ¿ya? Entonces, escucharon un poquito el video. Te menciona en la replicación que hay pues 2 hebras, ¿no es cierto? La estructura del ADN, ¿cómo es? Doble hélice, ¿verdad? Y cada cadena es antiparalela. Uno va de 5 a 3 y la otra va de 3 a 5, ¿ok? Yo necesito replicar el ADN para asegurarme de que las siguientes células tengan la misma información que las células anteriores. ¿Ok? Eso es importante, por eso que se hace la replicación del ADN. ¿Ok? Entonces la idea es que el ADN sea idéntico ya al anterior, siempre. Entonces para yo poder replicar el material genético necesito de 3 etapas. ¿Ya? La etapa de iniciación, la etapa de elongación y la etapa de terminación. ¿Ok? Para poder iniciar con el tema de la replicación, ya necesito preguntarle cosas que son básicas del material genético. ¿Ya? Primero, ¿cuáles son las bases nitrogenadas para el ADN? Pueden escribirlo en el chat también, ¿ok? Para saber que todos están participando. Guanina, adenina, Ok, guanina, adenina, ¿qué más? leucina, ¿Qué más? uracilo, Timina, La timina. timina, Timina, ¿y qué más? Timina, Adenina. timina. sí, timina, Y sí, Citosina. y citosina. citosina, Ok. Díganme, ¿cuáles son complementarias? ¿Cuáles son uracilo, complementarias? uracilo, El uracilo. ¿Cuáles son complementarias? ¿Cuáles son las bases complementarias? ¿Mm? la Uy, pentosa, cada base se complementa con otra. ¿Cuáles son las bases complementarias? el azúcar, Uy, no me cuelgo ahorita. ¿Cuáles son las bases complementarias? la citosina y la Muy bien, citosina y guanina. Y timina con adenina, muy Adenina con bien, timina. timina con adenina. Ok, tienen 4 bases nitrogenadas. Cada base se complementa con otra. La guanina con la citosina y la adenina con la timina. Son en pareja. Se unen por puentes de hidrógeno. Son complementarias. ¿Cuáles tienen 2 puentes de hidrógeno y cuáles tienen 3 puentes de hidrógeno? A ver, primero, ¿quiénes tienen 2 puentes de hidrógeno? ¿Cómo se forma? ¿Entre qué bases se forman los 2 puentes de hidrógeno? Adenina y timina. en la Muy bien. adenina y timina. Adenina y timina, muy bien, sin dudar, sin dudar. Adenina y timina. Y en el caso de la guanina y citosina serían 3 puentes de 3 hidrógeno. puentes. ¿Ok? Por esa razón, cuando nosotros queremos sintetizar primers, ya sintetizar cebadores o oligonucleótidos, nosotros nos aseguramos de
que la mayoría de las bases nitrogenadas sean de guanina y citosina para que tengan mayor estabilidad. ¿Ok? Eso es importante. Otra cosa importante en el ADN, sabemos que es una doble hélice. En su estructura, que es un nucleótido, tiene base nitrogenada, azúcar pentosa y un grupo fosfato. ¿Cómo se llama el azúcar del ADN? Desoxirribosa. Desoxirribosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace que el ADN sea más estable que el ARN? ¿Por qué el ADN es más estable que el ARN? Nosotros hemos hablado un poquito ya de los ácidos nucleicos, así que acordarse, por favor. ¿Por qué es más estable? Acuérdense del azúcar, ¿sí? Uno, que el ADN es doble cadena, ¿verdad? Y el otro es una cadena. Pero si nos vamos más allá en la estructura, el ADN tiene una pentosa, ¿ok? Que justo mencionaron, desoxirribosa, es decir, que carece de hidroxilo en el carbono 2. Al carecer de hidroxilo es, digamos que, menos probable que sea degradado, porque normalmente en los nucleótidos hay ataques nucleofílicos que se dan por hidroxilo. El hidroxilo lo tiene el ARN en el carbono 2, ¿ok? Entonces la posibilidad que sea degradado es mayor para el ARN que para el ADN, ¿ya? ¿Ok? Porque el ADN es, por eso que se llama desoxi. Se remueve el oxígeno del hidroxilo del carbono 2, ¿ok? Por eso se llama desoxirriboso. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Justamente el hidroxilo que está en el carbono 2, ¿sí? En el caso del DNA tiene hidrógeno y en el caso del ARN tiene hidroxilo. Ok. ¿Qué más? A ver, que es importante. Ya, ok. Entonces, como hemos visto que son complementarios, cada vez que yo diga adenina, ustedes me van a decir timina. Si yo digo guanina, yo digo citosina. Por ahí me dijeron uracilo. ¿El uracilo en dónde está? Arre- En la ARN. Muy bien, en el ARN, ¿no es cierto? Entonces, el ARN, ¿cuáles son sus bases nitrogenadas? Timina, guanina, Mina, guanina, una uracilo y uracilo, citosina, guanina y la Ya, adenina. guanina, citosina, ¿qué más? Uracilo Ya, y la guanina, a ver, la guanina con la citosina, el ajá, uracilo con la adenina. muy bien. Y uracilo con adenina. Entonces, si yo comparo ADN con ARN, el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. sí. ¿Ok? Nunca el ARN va a tener timina, jamás. Cada vez que yo veo una molécula que tiene uracilo, automáticamente piensa en ARN, siempre. Si tiene timina, solo es ADN. Eso es bien importante, ¿ya? Entonces, en la replicación del material genético, nosotros vamos a ver principalmente timinas. Entonces, es importante esta parte complementaria, ¿ya? Esto de, si yo coloco timina, adenina. Si es guanina, coloca citosina. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es replicar el material genético. Entonces, el material genético sabemos que tiene dos cadenas. Entonces, imagínense un pasador que le dan vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Dos pasadores que le vamos a dar vueltas, ¿sí? Cada uno es una cadena, le damos vueltas y la idea es replicar el material genético. Yo no voy a replicar el material genético todo desde un inicio. Imagínense que el material genético tiene aproximadamente unos 2 metros, ¿ya? Yo no voy a hacer la replicación pues desde el primer nucleótido, hay que replicar toda la cadena en forma, ¿no? De forma así, continua hasta llegar hasta el final. Eso no pasa en la replicación. Para yo poder replicar el material genético, lo que ocurre es que voy abriendo las hebras por partes, ¿ok? Es decir, puedo abrirla en el nucleótido 10, del 10 al
20. Luego abro del 20 al 25, luego hay de repente del 25 al 30, y así voy abriendo lo que son las burbujas de replicación. Yo no hago una replicación como que si fuera una máquina. Ah, comienzo a replicar y comienzo a replicar todo el genoma. No pasa eso. Hay varias burbujas de replicación. Se va abriendo, ¿no? En este paso, los pasadores los vas abriendo por partes, abres las dobles hélice, ¿sí? Entonces separas. Eso implica que necesitas romper los puentes de hidrógeno, porque las cadenas, como tienen las bases nitrogenadas, cada uno en sus cadenas, están complementarias, lo que haces es romper los puentes de hidrógeno para abrir y obtener lo que son las burbujas, o en este caso, de replicación. ¿Ok? Entonces, es decir, vamos a ponerlo aquí, a ver si me permite. Entonces, tú tienes acá, ¿no es cierto? Una doble, ¿no? Una doble cadena. Entonces, yo voy a hacer la burbuja de replicación en ciertas regiones. ¿Ok? En ciertas regiones. ¿Qué implica? Que va a haber esto. Abro la cadena. Abro la cadena. ¿Ok? Entonces, acá esto está unido, acá fue abierto, cerrado y fue abierto. ¿Ok? Entonces, acá la cadena está junta. Solamente abrí una región para poder replicar, ¿ya? Y acá igual, ¿no? Entonces, disculpen acá por el dibujo porque no me permite porque no tengo mouse. Ya, acá tengo acá la cadena, ¿no es cierto? Acá. Entonces tengo, por ejemplo, ¿no? Acá tengo de 5 prima, acá 3, y acá va de 3, ¿no? De 3 prima a 5. ¿Ok? Tengo una cadena y tengo la otra. ¿Ok? La replicación del ADN. Entonces, aquí es, espérense que no me deja hacer. Ya, entonces, así, ¿no? Y aquí está abiertita, ¿ok? Entonces, ahí tengo una cadena que está expuesta, ¿ok? Una cadena que está expuesta, ¿sí? Tanto arriba como, a ver, creo que casi me deja abajo, ¿ok? Ya ustedes ya saben, ¿ok? Entonces, listo. Entonces, esto de acá es lo que tengo aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo tengo el ADN, el genoma completo dentro del núcleo, y yo solamente voy a abrir las hebras solamente por ciertos pedazos. A eso se le llama burbuja de replicación. Pero para yo poder iniciar la replicación, yo tengo que reconocer una secuencia, ¿no? Que viene a ser el origen de replicación, ¿ok? Entonces, localizamos el origen de replicación y ese origen de replicación es el inicio, ¿ok? Entonces, quien reconoce ese origen de replicación es la helicasa. Es una enzima que se encarga de cortar los puentes de hidrógeno, ¿ok? Entonces, ahí es donde inicia la replicación. Entonces, para yo poder sintetizar la nueva hebra, yo necesito hacer un inicio. Todo el proceso de replicación, transcripción y traducción siempre va a tener iniciación, elongación y terminación. ¿Ok? Ahora, algo importante para poder iniciar con la replicación es que la replicación, lo dijeron en el video, es conservativa, dispersiva o semiconservativa. ¿Qué es? ¿Cómo replicamos? ¿Replicamos la mitad para arriba, la mitad para abajo? ¿Cogemos dos cadenas y formamos? ¿Perspectiva? ¿O cómo sería? ¿La replicación cómo es? Yo abro la cadena, ¿y qué voy a hacer al abrir la cadena? Voy a utilizar una cadena de cada una para generar la nueva hebra, ¿o no? Sí.
Entonces, ¿qué sería? Dispersativa, doctora. No, no, no. No. ¿Cómo es la replicación? O sea, si fuera dispersiva, tendría pedazos de una cadena, pedazos de otra, replicaría una parte, la otra, ¿no? Si fuera conservativa, entonces estaría pues de una generando la duplicación completa y la otra sería diferente. ¿Cómo hago para yo poder replicar? No, la cadena puede ser continua o discontinua, pero en el tema de la replicación, si tú acá utilizas una hebra, miren acá, yo estoy utilizando una hebra del molde original, ya de esta doble hélice, yo estoy usando aquí una hebra que es la azul y voy a replicar la nueva y de acá voy a usar la otra hebra que es la azul y voy a replicar la nueva. Si es así, se le llama semiconservativa. Estás conservando la mitad de la información para cada una de las hebras, ¿ok? Lo que vas a hacer es replicar la complementaria, pero cuando tú replicas la complementaria, es lógico que la complementaria va a ser igual a la que estás manteniendo en la otra cadena. Y la complementaria de aquí va a ser igual a la que estás manteniendo en la cadena primera, ¿sí? Entonces, ¿por qué son complementarias? ¿Ok? Entonces es semiconservativa. Tú conservas una cadena en cada proceso, ¿sí? Porque tú vas a replicar la cadena continua y vas a replicar la cadena discontinua, ¿ok? Entonces, la cadena continua, ¿sí? Es esto de aquí, ¿sí? La cadena continua es la que, pues, tienes como molde 3 a 5 prima y la discontinua es la de 5 a 3. Entonces vas a coger una cadena en cada replicación y lo que vas a hacer es formar la duplicada, o sea, la cadena complementaria vas a sintetizar. Al final vas a terminar con las dos cadenas iguales, ¿sí? Entonces es semiconservativa, ya no se olviden, por favor. Ahora, ya sabemos que se forman estas burbujas de replicación. Entonces, lo primero es, la enzima reconoce, la helicasa reconoce el origen de replicación. Acá se va a dar la replicación, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué hace en este caso la helicasa? ¿Sí? Tiene que romper, tiene que separar, porque en realidad estaba de esta manera. Entonces, la helicasa llega, reconoce y ¿qué hace? Comienza a cortar los puentes de hidrógeno. Entonces, rompe los puentes de hidrógeno y las hebras se separan, ¿ok? Ahora, la idea es separar la cadena doble y estabilizarla, ¿ok? Eso es lo importante, abrirla y mantenerla estable, ¿ok? Entonces, la helicasa entra ahí, ¿sí? Entra ahí a poder, pues, romper y de alguna u otra manera también estabilizar y genera lo que es la horquilla de replicación. Siempre digo, ustedes han visto las horquillas en el cabello, Sí. las horquillas dos, ¿no? Tú cuando ves son dos pelitos abiertos, ¿no es cierto? Ya, lo mismo ocurre con el material genético. Es una horquilla, porque son dos hebras separadas. Se forma la horquilla. Entonces, es la horquilla de replicación. Abres dos cadenitas para generar la replicación. ¿Ok? Entonces, en esta replicación, como síntesis de cualquier molécula, siempre se necesita ATP. ¿Okay? Por eso necesitas energía, por eso hemos hablado del metabolismo de los carbohidratos, por eso necesitamos ATP para poder sintetizar un montón de moléculas. Una de ellas es también replicar el material genético, que es un proceso indispensable para la célula, para poder mantener la información para las siguientes que vienen, las siguientes células que vienen. ¿Ok? Entonces se utiliza ATP para poder hacer lo que es este corte, ¿no? Este rompimiento en este caso, de los puentes de hidrógeno. Tenemos las topoisomerasas. ¿Qué pasa? Tú tienes tus dos cordones, ¿no? Si tienen ahí a la mano dos cordones, comienzan a enrollarlos, así como esto. Enrollen sus dos cordones así en doble hélice. Que alguien intente abrir
por el medio, así, formando esta horquilla. Si tú abres por el medio, lo que va a pasar es que se va a generar tensión a los lados, porque tú estás abriendo algo que está comprimido en doble hélice, tú lo abres y automáticamente vas a encontrar que a los lados va a haber una tensión. Entonces, para eso necesitas ciertas enzimas que van a permitir estabilizar, ¿sí?, el que se haya aperturado esa burbuja, que se haya abierto las hebras, ¿sí?, o sea, que se hayan separado, y vas a tener que necesitar reducir esa tensión, porque si no hay esa topoisomerasa, ya, lo que va a pasar es que se va a romper la hebra, y si se rompe la hebra, pues no hay material genético. La célula no sirve, ¿ok? Automáticamente apoptosis. Si el ADN se rompe, ¿ya? Ok, podemos hacer reparos, sí, porque hay reparo también de material genético. Y si no se puede reparar, pues lamentablemente la célula va a terminar haciendo apoptosis. ¿Ok? Entonces, por eso que la topoisomerasa ayuda a aliviar esa tensión. ¿Ok? Abres las hebras, ok, la abrimos porque tenemos que replicar, ya, pero hay que estabilizar y hay que bajar la tensión porque estamos abriendo las dos hebras, las cadenas complementarias. Ok, ahora, ¿cómo nos aseguramos que eso esté abierto y que no se vuelva a juntar? ¿Por qué? Porque como están los puentes de hidrógeno expuestos, se puede renaturalizar, o sea, puedes volver a formar la cadena. El ADN, tú puedes abrirlo y a la vez, ¡puc!, se puede volver a pegar. ¿Sí? Son enlaces simples. ¿Ok? Entonces, para eso colocamos las proteínas SSB. Entonces, las proteínas SSB están en la cadena y estas permiten que no se vuelva a juntar hasta que no se haya replicado. Entonces las abrimos, ya, hay que cortar los puentes de hidrógeno, los abrimos, hay que mantener una estabilidad en este caso, ¿no? En la hebra. Hay que asegurarnos que no se vuelva a unir el material genético, porque si se vuelve a unir, ahí sí tenemos problemas. ¿Ok? Entonces la idea es abrirlas, ¿no es cierto? Y que no se vuelvan a juntar. Entonces ahí están las SCB, que se encargan de separar las hebras y que no se vuelvan a unir nuevamente. ¿Ok? Síntesis. Aquí viene lo bueno. Cuando sintetizamos, tenemos dos cadenas, la síntesis continua y la síntesis, en este caso, discontinua, ¿no es cierto? Es decir, de la hebra continua y la hebra retrasada. ¿Ok? Sintetizamos el material genético en las dos. Solamente que va a haber diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo dos cadenas, ¿ya? Vamos aquí. Un segundo que estoy buscando acá. Si tengo dos cadenas, ok. Yo sé que una, vamos a ver si se puede. Yo sé que una va a ser de 3 prima, y la otra va a ser 5 prima, ¿no es cierto? Entonces una cadena es de 3 y la otra es de 5, la de arriba. Y acá entonces sería de 3 y abajo sería de 5. Ya, hasta ahí estamos, ¿sí? Entonces tenemos estas dos hebras. Ok, ahí vamos. Sabemos que acá están pues los puentes de hidrógeno, ok. Ya saben ustedes que acá tenemos nuestra... Vamos a ver si se puede aquí. Un segundo. Entonces sabemos que está acá, ¿no? Imagínense, si yo tengo adenina, ¿qué tengo acá? Timina. Timina, ¿no es cierto? Si yo tengo acá citosina, ¿qué tengo acá? Guanina. Guanina, ya. Entonces,
Solamente les voy a poner esas para que sepan que es complementaria. Entonces tengo una cadena de 5 a 3 y la otra que es de 3 a 5. ¿Ok? Cuando yo abro las hebras, yo voy a tener una que va a ser de 3 a 5 y la otra que va a ser de 5 a 3. La separamos. ¿Cuál es la hebra continua? La que es de 3 a 5. ¿Por qué? Para poder sintetizar, siempre el molde es de 3 a 5. Mi molde es de 3 a 5. Entonces, si yo tengo mi molde, ya, si yo tengo mi molde que es de 3 a 5, vamos a poner acá, ¿no? Mi molde que es de 3 a 5, cuando yo sintetice la hebra complementaria, va a tener que ser de 5 a 3. Por tanto, la síntesis siempre, siempre se va a dar en sentido 5 a 3'. 5 a 3'. ¿Ok? Siempre. Entonces, mi cadena molde va de 3 a 5. Siempre es mi cadena molde de 3 a 5. ¿Ya? Para sintetizar de forma normal, hebra continua. Entonces, yo tengo acá mi hebra que va a ser de 3 a 5. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está sintetizando? Está sintetizando la hebra de 5 a 3. ¿Ok? Está sintetizando la hebra de 5 a 3. Entonces, acá, si se dan cuenta, la ADN polimerasa ya ha sintetizado la cadena de 5 a 3. Este 5, acá está el 3. ¿Sí? A ver, acá sí se puede escribir. 3. ¿Sí? Entonces, esta hebra es continua. Para las hebras continuas necesitas un solo primer. ¿Ok? Un solo primer. Entonces, ¿dónde se va a posicionar el primer? El primer se va a colocar en una región principal, ¿no? Donde está el 3, ¿no? Porque acá tiene su 3'. ¿Sí? Entonces, ahí en la hebra 13 a 5, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí el primer, que es un cebador, es una parte de ARN que se coloca en la hebra, en la cadena de ADN, va a llegar una enzima que se llama DNA polimerasa. ¿Cuál? La 3. Tenemos dos tipos de DNA, DNA polimerasa 3 y la DNA polimerasa 1. La DNA polimerasa 3 se encarga de la síntesis del ADN, de la replicación, y siempre va a ir en sentido de 5 a 3, siempre. Ya va a ir para allá, de 5 a 3. ¿Ok? Necesita de un primer, ya, secuencia de ARN, ¿sí? El hidroxilo no, con el hidroxilo libre, y de ahí comienza a comenzar a sintetizar. La DNA polimerasa se encarga de adicionar la nueva cadena, ¿ok? Si es adenina, timina, si es guanina, citosina, si es citosina, es guanina, si es adenina, timina, timina, adenina, etc. ¿Ok? Y va comenzando a adicionar los nucleótidos complementarios hasta formar la nueva hebra, ¿ok? La hebra continua es simple, solo necesita su molde de 3 a 5, coloca el primer en el lado 3, comienza la enzima a adicionar las bases complementarias. Si es timina, adenina, si es guanina, citosina, si es citosina, guanina, si es timina, adenina, ¿ok? Y se va adicionando, se termina la hebra, perfecto, ya tienes esa doble cadena. ¿Qué pasa con la hebra retrasada? En la hebra retrasada tenemos un problema, porque lo que nos queda es una cadena de 5 a 3. ¿Ok? ¿Y qué les he dicho? Que el molde es de 3 a 5. Entonces, si yo tengo una cadena de 5 a 3, como es la de acá arriba, ¿ok? Yo no puedo poner aquí un primer, como acá, ¿no? En el 3 tú pones el primer. Yo de 5 a 3, yo no puedo poner acá un primer, ¿ok? Porque esta cadena que voy a formar va a ser de 3, ¿ok? Entonces, yo les he dicho que la cadena tiene que ser sintetizada de 5 a 3. Entonces, si yo coloco el primer acá, esta de aquí, que estoy colocando el primer, que es la primera parte de la cadena que se va a formar, este es 3 y el de acá sería 5. ¿Sí? El de acá sería 5. Ya. Si la síntesis va de 5 a 3, entonces la enzima, ¿cómo creen que va a sintetizar? No va a sintetizar para allá. Esta enzima me va a tener que sintetizar para allá. ¿Y qué va a sintetizar si no hay cadena? Entonces, en la hebra
retrasada o discontinua es un poco más compleja. Entonces no puede pasar lo mismo que en una continua. En una continua, como tú tienes de 3 a 5, ¿tú qué haces, no? Si tú tienes la hebra acá de 3 a 5, normal, colocas tu primer, porque tu primer va de 5 a 3, pues. ¿Sí? Como va de 5 a 3, la síntesis va para allá. Entonces no pasa nada porque acá está el molde y sintetizas tu nueva hebra. Pero en este caso, ¿sí? En este caso, yo tengo la hebra de 5 a 3. Entonces yo no puedo hacer esto, yo no puedo colocar el primer acá, porque el primer va a ser de 3 a 5. Y si la síntesis es de 5 a 3, entonces la enzima se lleva para otro lado, no me va a sintetizar justamente lo que tiene que sintetizar. Entonces, en esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Utilizar más primers, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? Ahí se utiliza una enzima, ¿ya? Que es la RNA polimerasa, que se llama primasa, y que solamente va a poder sintetizar varios primers para la hebra retrasada o discontinua. Para la de 3 a 5, que es la continua, solo un primer, pero la retrasada sí necesita varios primers, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es formar varios primers, ¿ok? Va a formar varios primers, entonces va a formar por acá un primer aquí, ¿ok? Va a formar, en este caso, por aquí. Hay que acordarse que esta es la de 5, ¿ya? Esta es la de 5. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Y va a poder formar de repente por aquí otro primer y otro primer por aquí, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser este primer? Si este es de 5 a 3, entonces es lógico que esto va a ser de 3 a 5. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La enzima se va a encargar de ¿qué? De sintetizar, en este caso, vamos a ver aquí, vamos a ver si esto de acá lo voy a borrar. Entonces yo sé que mi hebra es de 5 a 3 y es lógico que mis primers van a estar en una posición de 3 a 5, pero la síntesis tiene que ser de 5 a 3. Va a tener que estar en esta dirección, pero ahora como mis primers están localizados en una zona, vamos a ponerlo acá para que se pueda ver mejor. Como están mis primers localizados en una zona estratégica, ya acá sería de 3, aquí, este es 3 y este es 5, ¿no? Este de acá es 5, ¿sí? Igual, 3, 5, 3, 5. Entonces la síntesis va para allá. Entonces ahora acá también voy a colocar otro, ¿sí? Por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? La enzima DNA polimerasa, ¿sí? En este caso, la 3, ¿qué va a hacer? Bueno, va a sintetizar, ¿no? Entonces va a entrar la enzima y va a comenzar a sintetizar, ¿no? Va a sintetizar sus partes, ¿no? Acá sus nucleótidos, todo bien, sintetiza, ¿no? Basándose de sus primers. Como no hay uno, hay varios primers, entonces la enzima va a comenzar a sintetizar los nuevos nucleótidos, ¿ok? Entonces comienza a completar, pero ¿qué pasa aquí? Yo tengo ADN, pero estos primers son de ARN, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, este ARN tiene que ser removido. Entonces, utilizo la RNasa H, que es la encargada de remover estas regiones de RNA y comienzo a eliminar esto. Todas las regiones, en este caso de ARN. Chao, todo lo que es ARN. ¿Sí? Entonces tengo que... A ver si se puede borrar aquí. Ya vamos a borrar acá también. Ya. ¿No? Entonces borramos todo lo que es ARN.
remueve la RNasa H, remueve todos esos primers de ARN y luego lo que va a hacer es colocar los nucleótidos, ¿no es cierto?, de ADN. O sea, antes eran ribonucleótidos, ahora va a colocar nucleótidos, o sea, de ADN. ¿Ok? Entonces se va a adicionar los nucleótidos. ¿Ok? Entonces vamos a, por eso que estos son los llamados fragmentos de Okazaki. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adicionar los nucleótidos correspondientes, o sea, los que están correctos, ¿sí? Y lo único que se va a hacer es completar. Ahí entra la DNA polimerasa 1. ¿Qué es importante aquí? Que la RNA polimerasa 1 se va a encargar de corregir los errores. ¿Sí? Entonces, remueves los primers, ahora colocamos los nucleótidos. Entonces, la enzima de DNA polimerasa 1 es una enzima correctora. Es una enzima que se encarga de corregir los errores. Es decir, removimos los primers, los RNAs, ahora colocamos los DNAs correctos. Y luego viene la ligasa y se encarga de unir todo lo que se ha colocado. ¿Ok? Se une todo lo que se ha colocado. ¿Ok? Luego de unirlo, perfecto, ya está lista la hebra. ¿Ok? A esto, para poder terminar, ¿qué pasa? La DNA polimerasa que está sintetizando lo que va a hacer es va a reconocer una secuencia de terminación y al reconocer la secuencia de terminación se desmonta el replisoma. O sea, se abre completamente, ¿qué cosa? La enzima se desmonta, ¿ok? Las proteínas SB salen, ¿ok? Todo eso se desmonta, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos las dos hebras duplicadas. El detalle es esto, que como se va a duplicar cada burbuja, cuando se termina de hacer la replicación, en realidad terminas de duplicar todo el material genético, ¿ya? No hay un tema de que tú replicas del inicio hasta el final, no. Se va, por eso que hay diferentes burbujas de replicación que se replica por partes. Y cuando terminan todas las burbujas de replicación hacer su copia, cuando terminan, automáticamente ya formaron toda la hebra duplicada, toda, desde el inicio al fin. ¿Ok? Por eso es que se forman estas burbujas, por partes. Y eso también ayuda para que no haya tantos errores, porque de por sí en la replicación puede haber errores, se puede colocar una base nitrogenada que no sea complementaria, ¿ok? Pueden haber modificaciones a veces en las bases nitrogenadas y puede ser que se una base que no es la correcta. Para eso está la DNA polimerasa 1, encargada de poder corregir. ¿Ok? Entonces, por eso es que tiene una estrategia la célula de hacer replicaciones, ¿no? Por, digamos, como que localizados, regiones específicos, ¿ok? En el cual les va a darse la replicación y todas ellas hacen el proceso y cuando todas terminan, finalmente todo el genoma está duplicado. Todo el genoma. ¿Ok? Entonces, de una hebra ya tengo dos hebras. O sea, en este caso tengo dos doble hélices, mejor dicho, ¿no? En total 4, ¿no? Entonces tengo 2 de arriba, 2 de abajo. Lista, ya está la duplicación del ADN, bueno, y ahí pasa al proceso de lo que es G2 y de ahí la división mitótica para poder, pues, dividir el material genético en cada célula. Y de esa manera, pues, ya tenemos 2 células con la misma información genética. ¿Ok? Esto es la replicación del ADN. ¿Ok? Bien importante. ¿Ya? No es un proceso sencillo, ¿ya? Pero es necesario conocerlo para saber que las células van a duplicar el material genético para asegurarnos que tengan la misma información. ¿Ok? Luego de la replicación, sigue el proceso de transcripción. ¿Ok? Voy a colocarles el video solamente para poder revisar porque ya sé que estamos con la hora. Sí. Igual la próxima semana vamos a continuar con lo que es la transcripción, ¿ya? La traducción y de ahí vamos a entrar a lo que es la identificación del material genético, ¿ok? ¿Cómo identificamos el material genético? ¿Sí? Utilizando justamente las técnicas moleculares, ¿ok? Entonces ya la próxima semana terminamos bien con lo que es transcripción y finalmente traducción, ¿ok? Que es importantísimo, ¿ya? Por favor,
necesito que terminen de ver, ¿ok? Este proceso, ¿sí? No sé si ahí ustedes consiguen observar, no sé si me dejan aunque sea unos 5 minutitos. El proceso de transcripción es Ok, relativamente entonces vamos a escuchar solamente el proceso de transcripción y les voy a decir cosas puntuales que deben de recordar para la siguiente semana. Me terminan de ver el video, por favor, para poder eh, tener la hilación, ¿ya? Y no se me vayan a perder, ¿sí? Vamos a terminar con esta parte de transcripción y doy ciertas acotaciones y de ahí ya terminamos. similar a la replicación del ADN, pues se ocupan elementos muy similares, solo que con un nombre ligeramente distinto, como ARN polimerasa. El proceso es el siguiente. Todo comienza en un gen codificante de proteínas, que tiene dos extremos. Un extremo es la región promotora, mientras que el otro extremo es la región de terminación. En la región promotora es donde se ubica el ARN polimerasa para empezar a escribir el ARN mensajero, hasta llegar a la región de terminación. El ARN polimerasa, en conjunto a otras proteínas, ayudan a que se abra y se desarrolle el ADN a medida que este va leyendo de 3 a 5'. Y, al igual que el ADN, el proceso es complementario y antiparalelo, o sea, el ARN mensajero queda escrito de 5 a 3' y obviamente las bases nitrogenadas se complementan. Si se dan cuenta ahí, miren, tiene citosina, adenina, guanina, timina, adenina, guanina. ¿Qué es lo que está adicionándole? Uracilo en vez de timina. ¿Ok? Entonces tú tienes el gen, que es el ADN, y lo que se está adicionando son los complementarios, pero ahora estamos formando Del ARN con una cadena de ARN, ¿ok? Por eso que era necesario recordar justamente cuál era la base del ARN. del ADN, solo que escrito con otra base nitrogenada que es el uracilo. Luego de que el ARN polimerasa haya terminado de escribir, llegando a la región de terminación, en donde está el codón de terminación, el ARN queda dividido en intrones y en exones. Los intrones son las partes no codificantes que tiene el ARN mensajero, mientras que los exones sí codifican proteínas, y para arreglar esto se ocupan los spleosisomas, que son un conjunto de proteínas que mediante el proceso del splicing eliminan los intrones y junto a los exones, además de otorgarle protección al ARN mensajero para su posterior traducción en el citoplasma, siendo más específico en el ribosoma. Ya terminado el proceso de transcripción, el ARN mensajero se tiene que dirigir al ribosoma, y el que se encarga de hacer esto es la caperuza. Básicamente la caperuza guía y protege al ARN mensajero en su viaje al ribosoma. Además, en el extremo 3' del ARN se encuentra la cola poli A, y esta protege el ARN mensajero. Traducción del ARN. Ok, acá hay algo importante, ¿ya? Acá hay algo importante. Y con esto termino, ¿sí? En el tema de la transcripción, ya, en el tema de la transcripción, hay algo que, por ejemplo, en el video dicen, y que la mayoría de los videos mencionan, ¿ya? Y es algo que no está bien, ¿ya? Porque en realidad no es así. Estamos hablando, un segundo, a ver, espérense, que ahorita les voy a compartir un ratito la diapositiva antes que se me vaya. Un segundo, por favor. A ver, aquí. Ok, aquí, a ver, vamos. Antes que se me vaya la hilación, un segundo. Ya, vamos aquí. Transcripción. Ya, hay algo que dice en el video. La RNA polimerasa se une al promotor. Eso no pasa. Ya, esa es una forma didáctica que entiendas que la RNA polimerasa se encarga de sintetizar. La RNA polimerasa 2 no reconoce el promotor. ¿Ok? No tiene afinidad por el promotor. Ese es el gran problema de la RNA polimerasa. Entonces, por eso es que se necesitan proteínas, que son los factores de transcripción, que se necesitan para poder reclutar a la enzima y de esa manera hacer la síntesis. Si no, no se puede. ¿Ya? Entonces, ahí te lo mencionan como un tema pues así rápido para que entiendas que la RNA polimerasa 2 se encarga de sintetizar, pero realmente necesita de proteínas que son los factores de transcripción, ¿sí? Que hay basales y específicos. ¿Ok? Y eso ya luego lo vamos a ver en la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, la RNA polimerasa 2 es la enzima encargada de sintetizar el ARN mensajero. Y algo que menciona en el video, que también se los voy a explicar con más detalle la otra semana,
son 3 procesos que se llama capping, poliadenilación y splicing. Estos 3 procesos son necesarios para que el ARN mensajero esté protegido y maduro para que pueda salir al citoplasma. Si no, va a poder ser degradado. Y no puede degradarse la información porque si no, ¿cómo sintetizo mi proteína? ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Ya? Entonces, la próxima semana, por favor, me hacen recordar que nos quedamos aquí en transcripción. Entonces, la próxima semana ya es la última. Así que terminamos con transcripción, ya que me demoraré unos 15 minutos, 10 minutos para explicarles la transcripción, que es más sencillo. Traducción también, y vamos a ver lo que son técnicas moleculares, empezando por PCR, las diferencias de las PCRs y de algunas técnicas también que ustedes desean de repente entender, ¿no? Como por ejemplo Western blot, Northern, ¿no? Por ahí, de repente por ahí el maldito, para explicarles más o menos de qué se tratan, cosas así de molecular que nosotros trabajamos principalmente para poder identificar agentes patógenos, que son los que obviamente tienen material genético, ¿no? Esto es una forma más sensible de poder identificar el agente patógeno, directo al material genético. ¿Ok? Ya eso lo vemos la próxima semana. Me hacen acordar, por favor, que nos quedamos en transcripción. ¿Ok? Sí. Sí, doctora, gracias. Buenas noches. Ya. Sí, por favor. Ahorita, igual me parece que a la hora de colgar, ahí ustedes revisan, leen por favor la PPT. Aparte de eso, les pido revisar el video. El video es largo, ¿ok? Por eso que no lo he colocado uno solo, por eso que he tratado de explicarle en relación al video cómo va construyéndose para poder entender, porque son procesos largos. ¿Ok? Al menos les estoy tratando de explicar lo más importante de la biología molecular, porque biología molecular es un curso que tiene que llevarse por pues unas 14 semanas, ¿no? Y lo que les estoy explicando en realidad es un resumen de 7 semanas de biología molecular, hasta 8 semanas de biología molecular, ¿ok? Entonces por eso sí necesito que le den una revisada para que sea mucho más fácil y que lo puedan entender para la próxima semana, ¿ok? Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, vayan revisando, estudiando por favor, ya se acerca el examen final. ¿Ok? Ahí está el video para que ustedes también puedan revisar. Ahora, ¿quiénes llegaron tarde, por favor, para actualizar? Quiero saber si nos falta alguien. Profesora Juan Apaza, buenas noches. Gracias, doctora. Hasta mañana. Esta mañana. Apaza, Juan Manuel Apaza, listo. Sí, Ya. profesora, disculpe. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Morales, Alessandra, me falta. Salazar Andrés. Cachay Talía. Chiroque Lourdes. Espinosa Soledad. Lobón Miriam. Ruti. ¿No está? Miss, buenas noches, presente Ruti. Ok. Ventura Gracias, Susi. Miss. Ventura Susi. Ok, listo. Entonces no está el... Pues, profesora, la compañera Soledad tuvo un problema de salud, profesora, por eso no está presente. Ah, verdad, esa es la que me dijiste. Ok, ya. Entonces, Chiroque Lourdes, Talía Chay, Salazar Andrés, Morales Alessandra. Ok, y Ventura Susi. Ok, listo. Ok, chicos. Buen fin de semana, cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima. Hasta luego, mi. Hasta Hasta luego, luego. profesora. Cuídense.